Estoy grabando. Bueno, ahora sí. Bueno, jóvenes, continuamos con nuestra clase de hoy, martes 19 de enero. ¿Sí? Como les estaba diciendo, ¿no es cierto? Es muy importante el tema laboral. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Ahora, mi presupuesto va a variar dependiendo del tipo de empresa. Eso quiero ser bien claro. Primero, va a haber microempresas tal vez que ustedes tal vez van a tener que asesorar o van a tener que guiar, donde el microempresario ni siquiera le da un sueldo básico a la persona, sino solamente lo considera como un costo, lo que se llama destajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí lo voy a colocar, destajo, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, más que todo en costura, pasa en tema de carpintería, ¿no es cierto? Ya, tienes que hacer este mueble y te voy a pagar tanto. No haces, no te pago. En mecánicos igual, ¿no? O sea, según los trabajos que haya, te pagan también. Entonces, a eso se le llama destajo. O sea, no tienen una base, digamos, fija, ¿no? Obviamente para cada trabajo sí tienen un monto, ¿ya? Entonces, haces 10 docenas, bueno, tienes tanto de pago. Haces 5 docenas, es menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto lo manejan muchas microempresas especialmente, ¿ya? Otras empresas les conviene tener empleados, ¿ya? ¿Sí? Les conviene tener empleados. Este no, digamos, el primer caso es momentáneo, o sea, cualquier rato te dicen, chao, no hay trabajo esta semana, bueno, no te dan nada, no te pagan nada, no hay ningún lazo laboral, no hay nada, ¿sí? En otras empresas conviene tener empleados, ¿sí? Entonces, muchos microempresarios también se avivan y dicen, hacen un contrato por un año, ¿no ve? Y luego lo retiran y vuelven a contratarlo por otro año y así a veces van jugando, ¿sí? Y va a haber también empresas ya más formales donde realmente, ¿sí? Hay empleados de verdad, así voy a poner, ¿ya? O mejor dicho, empleados con beneficios. Empleados de verdad, sino empleados con beneficios. Entonces, fíjense, el presupuesto va a ser distinto, ¿sí? Cuando cada uno de estos vea el tema de empleados, lo va a ver con otra visión. Este lo va a ver dentro del costo. No sé si ayer se han fijado, por ejemplo, les muestro. Hemos hecho en el de, aquí está, por ejemplo, en este caso de la pollera, ¿no es cierto? Ya estaba como un costo inmerso, como variable, ¿sí? 50 pesos por cada pollera, ¿ya? O sea, no hay más. En este caso, por ejemplo, en el caso de televisores, voy a tener un empleado, ¿ya? Aquí está, un vendedor. Le voy a pagar 1,000, ¿ya? No es por producto y tampoco tiene los beneficios sociales, ¿sí? ¿Está bien? Y va a haber ya, como les decía, los empleados con beneficios que ya va a pertenecer a otro tipo de empresas, a empresas ya más grandes, ¿sí? En ese sentido, entonces, jóvenes, vamos a analizar lo siguiente, ¿ya? Permítanme. Vamos a hacer un pequeño resumen del tema laboral, que es importante que ustedes lo sepan. ¿Dónde está? Legislación laboral, laboral. Aquí está. He preparado una hojita en Excel. Les voy a compartir hoy día al final de la clase, ¿sí? ¿Ya? Y el cual un poco resume toda esa hermenéutica, ¿ya? De lo que son los sueldos. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo por si acaso? Que se entienda bien. Primero, pero un ratito está cargando, no sé qué ha pasado. Ya. Entonces, recapitulando, jóvenes, ya que algunos han ingresado recién. En la visión de presupuestos de la vida real, por si acaso, porque los libros dicen otra cosa a veces, ¿no? O no ven la realidad como tal. Va a haber empresas que tengan personal
pero por destajo, o sea que les va a pagar por producto, como en el caso aquí de la pollera, ¿sí? O sea, ya está inmerso ahí, no hay ninguna relación, no hay nada definitivamente, ¿sí? Va a haber también los casos donde sí tengo empleados, pero van a ser, no sé, por un contrato de un año o empleados que les voy a pagar fijo, pero eventuales, ¿no es cierto? Como en este caso de las tiendas de televisores, ¿sí? Hay esas cosas. Y finalmente hay los empleados con beneficios. Cuando hablo de beneficios, estoy hablando de que aportan a las AFPs, ¿no? Tienen su bono de antigüedad, tienen su aguinaldo y todo eso vamos a ver ahora. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, ese más o menos es el contexto. Vamos, analizaremos. ¿Sí? A ver, primero, hay en administración de empresas, básicamente se manejan, por si acaso, 4 planillas, ¿ya? 4 planillas de sueldos. Cada uno tiene su particularidad, ¿ya? Y conforme vayamos viendo, yo les sugiero que vayan anotando algunas cosas que les va a servir más que todo para conocer y más que todo para la vida real, digamos, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Primero, está lo que nosotros normalmente vemos o lo que vas a ver cuando ya trabajes en alguna empresa. Está justamente lo que se denomina la planilla de sueldos. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué ha pasado con mi Excel? Me ha entrado virus. Espérenme un ratito. Ahora sí creo. Ya, ahora sí. La planilla que nosotros vamos a ver normalmente como empleados solamente es la planilla de sueldos. ¿Ya? Más o menos consta de lo siguiente. Primero, vamos a colocar aquí al primer empleado. ¿Qué se llama? Digamos, no sé, Carlos Ríos, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a poner que es el gerente general. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuánto es su sueldo mensual? Depende de empresas a empresas, ¿no? Hay gerentes generales que deben ganar, no sé, pues, tranquilamente 100,000 bolivianos, 120,000 bolivianos, como también hay aquellos que deben ganar unos 30, ¿no? Sí, depende, pero de la empresa, por eso. Ya, entonces voy a tomar en cuenta que el gerente general en este caso gana más o menos 35,000 bolivianos. ¿Ya? ¿Está bien? Voy a colocar a otra persona que se llama, no sé, ¿qué? Pérez, ¿no? Digas que su cargo es, no sé, a ver, un cargo administrativo, vamos a poner, ¿no? Administrativo, ¿ya? Digamos que él gana un poquito menos, en este caso 15,000 vamos a poner, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que les quiero mostrar? En la planilla de sueldos está lo que se llama las AFPs, ¿no es cierto? Nosotros en nuestro medio tenemos 2 AFPs por el momento, que es previsión y es futuro, ¿no es cierto? Ustedes pueden elegir cualquiera, ¿ya? Lo más chistoso es que los dos pertenecen a una misma empresa española, o sea, pero ya bueno, es otro cuento. Y están en esas tratativas hace muchos años para hacer la gestora, ¿no es cierto? Que hasta ahora no hay nada, ¿ya? Estas AFPs, por si acaso, ¿sí? Está compuesto, ¿ya? Por 4 ítems que vamos a ver ahorita, ¿ya? Me explico mejor. Aquí. Hay 2 tipos de aportes. Lo que aporta el empleado, o sea, el que es empleado, y hay otro aporte que se llama aporte patronal. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, el patronal lo hace la empresa, los dueños de la empresa. El individual sale de tu mismo sueldo, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar aquí. En el aporte individual, jóvenes, se aporta del sueldo, se aporta el 10% para lo que se llama la cuenta individual, que en otras palabras es
para tu jubilación, ¿ya? El 10% de cada mes se va a lo que es tu jubilación, ¿sí? Y eso, por si acaso, ¿no? Se va o bien a futuro o bien a previsión, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? A uno de los dos se va, pero el 10% de tu sueldo. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, ¿cuánto se va a ir a mi jubilación del gerente por 0.1? 3.500 se va a ir por parte del gerente para su jubilación, ¿ya? Y del administrativo se va a ir el 10% de 15.000, ¿sí? Ahí estoy poniendo 10% de eso, ¿ya? Ahora, cuando ustedes trabajan, hay determinados riesgos. Yo me puedo caer dentro del trabajo, puedo, ¿qué se llama? Tener un accidente, especialmente en las fábricas, ¿no ve? Puedo tener un accidente, no sé, con alguna máquina, se me puede caer, no sé, alguna caja, alguna herramienta, puedo resbalarme y, no sé, pues, y quedar paralítico, tantas cosas que puede pasar, ¿no ve? ¿Sí? Especialmente en manufactura, ¿no es cierto? Hay hartos riesgos. Entonces, el 1.71% se va a lo que se llama riesgo común. Es como un seguro que pagas cada mes, ¿ya? Porque cuando tienes esos accidentes dentro del trabajo, te pueden pagar una pensión, ¿sí? ¿Qué pasa si yo pierdo la mano? Ya no voy a poder trabajar, digamos, si es que esa era mi herramienta, digamos, ¿no? Entonces, mi aporte me va a servir para que me paguen una pensión, ¿ya? Entonces, ¿cuánto voy a destinar? El 1.71% por 1.71%, ¿no? En el caso del gerente. Y en el caso del administrativo, va a ser los 15.000 por el 1.71%. ¿Ya? Eso significa el riesgo común. Cuando yo me accidento, entonces me pueden dar una renta. ¿Ya? Ahora bien, así como hay gerentes y cargos que ganan muy bien, como en este caso 35.000 bolivianos, 15.000 bolivianos, puede estar aquí nuestro amigo, digamos, vamos a ponerle, no sé, José José, ¿ya? El cantante, ¿ya? Para no poner nada. Digamos que es el sereno, ¿ya? ¿Ya? Ellos no ganan mucho. Digamos que él gana, ¿no? No sé, 2.500, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este José, con lo que gana, no va a poder alcanzar a, a una jubilación digna, ¿sí? Entonces, la norma prevé que hay un aporte solidario para esas personas, ¿ya? Entonces, el gerente general va a aportar de total su sueldo el 0,50%. Fíjense, solamente 175, ¿no? Y lo mismo el otro amigo, ¿ya? Como también el mismo José José va a hacer también su propio aporte. No es que no, pero fíjense, de él va a ser muy mínimo, ¿no es cierto? Entonces, a eso se le llama aporte solidario, ¿ya? Que sería esto por 2.500. Fíjense, él solamente aporta 12,50. Aquí haremos lo mismo con José José. Él gana 2.500 para su jubilación. Fíjense cuánto va a aportar. Solamente 250. Entonces, ahí está el problema. Y entonces la norma prevé, ¿no es cierto?, que se llama, prevé el aporte solidario. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, muy bien. ¿Dónde va esta plata? Bueno, esta plata, mejor dicho, que va a las AFPs tienen que hacer trabajar esa plata, tienen que hacer que esa plata crezca, ¿ya? Las AFPs, ¿sí? Invierten en la bolsa,
¿Está bien? Invierten en bancos, invierten en empresas, ¿sí? Con toda esa plata que reúnen todos los trabajadores, ¿sí? Invierten. Esa es su función, ¿ya? Y de eso te cobran lo que se llama una comisión, ¿ya? O sea, no van a hacerlo gratis, ¿no? Entonces te cobran una comisión. Entonces, en otras palabras, le vas a pagar a la AFP, ¿no es cierto? El 0.5% también, ¿ya? Entonces aquí también va a ser 75, este va a ser 12.5, ¿ya? Entonces se les paga. Yo leía un poco con preocupación, ¿no? Hay una ley que se está planteando para poder devolver las AFPs, no sé si han escuchado, ¿no es cierto? Eso no es tan fácil como lo están planteando. Esa plata que quieren que devuelvan ya está invertido, ¿ya? O sea, no quiere decir que la AFP se lo agarra y listo, y hace, y espera y te devuelve en tu jubilación. No, la AFP, su función es hacer crecer esa plata, ¿no es cierto? Y con eso, con ese crecimiento de la plata, pagarte la jubilación posteriormente. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, cuando yo escucho eso de que quieren que se devuelvan los aportes, es bien complejo, ¿sí? Van a tener que decir, señores del banco o señores de tal empresa, devuelvan la plata. Complejo es, ¿ya? Entonces, ¿qué pasará? La verdad, eso no sé, ¿ya? Entonces, anótense este número, ¿ya? La suma de las cuatro tasas, ¿ya? Es el 12.71, ¿ya? Entonces, aquí vamos a colocar, ¿ya? La sumatoria, o sea, de todo tu sueldo, el 12.71% se va a ir a lo que se llaman las AFPs, ¿ya? ¿Por qué no quiere sumar? Permítanme un ratito. Suma, ¿ya? Ay, ¿qué cosa he sumado? Otra cosa suma. Esto voy a poner suma y vamos a hacer la tasa. Esto. Es el 12.71. Ya no sé por qué no me está saliendo aquí. Lo pondremos. Entonces, en comillas, te van a descontar sí o sí el 12.71% de tu sueldo cada mes. ¿Ya? Entonces aquí sumaremos los totales. ¿Ya? Por ejemplo, don Carlos Ríos, 4.485 le van a descontar. A Juan Pérez le van a descontar 1.906. Y a don José le van a descontar 317. Esos tres montos van a ir acá. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, vamos a copiar. Control C. Y vamos a copiar solamente valores. Otra cosa ya me copié aquí. Pegado especial. Solamente valores. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué ha pasado? Control Z. Ya. Entonces, fíjense, por concepto de AFP me van a descontar el 12.71%, que está distribuido en estos cuatro aspectos que les he mencionado. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora bien, ¿qué más? Cuando tú tienes tu sueldo, tienes que pagar el RC-IVA, que es un impuesto, ¿ya? Lo bueno, digamos, de esto es que hay un límite. Más o menos ahorita está de 8,000 para arriba. Si ganas arriba de 8,000, tienes que pagar este impuesto. Si ganas menos de ese monto, ¿sí? No estás sujeto todavía a ese impuesto. No tienes que pagar ese impuesto, ¿ya? Entonces, el señor Juan Carlos o Carlos Ríos sí va a tener que pagar, ¿no? Porque gana más de 8,000. Entonces, él, ¿sí? Tendría que pagar el 0.13% de su sueldo, ¿ya? Tendría que pagar como impuesto, ¿ya? 0.13 por los 35,000. Tendría que pagar 4,550, ¿ya? Juan Pérez debería pagar igual el 13% de su sueldo, porque gana más de 8,000. En cambio, José no tiene que pagar ese impuesto porque él gana menos de esa base, ¿no? Entonces, él tiene 0. Pero tanto Carlos Ríos como Juan Pérez
para no pagar estos montos, pueden respaldar con facturas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pueden hacerlo. Eso se ve acá. Hay otra planilla que se llama impositiva, por ejemplo. Aquí vamos a colocar a José, no a José, a Carlos Ríos, ¿ya? Carlos Ríos. ¿Ya? Su sueldo, ¿cuánto era? 35,000. ¿Ya? Esto debe ser ahorita 4,400. ¿Ya? Está. A ver, ¿cómo funciona la planilla impositiva? Que tal vez no nos interesa ahorita para mí, pero quiero darles un bosquejo. ¿Por qué no nos interesa a nosotros? Porque ese es problema del empleado, ¿ya? No tiene nada que ver con la empresa, pero la empresa sí tiene que ver con el sueldo. Yo tengo que prever este sueldo cada mes, ¿no es cierto? El hecho de que esto tiene, ¿quién aporta esto? Hemos dicho, estos montos, el mismo empleado de su sueldo, o sea, de su mismo sueldo le descuentan. Eso no tiene mucho que ver con el presupuesto, pero quiero que sepan y tengan una idea, ¿ya? El tema de facturas tampoco tiene que ver con el presupuesto. Lo que sí yo tengo que presupuestar es lo que yo les voy a pagar, ¿no es cierto? Cada mes, ¿no? Esto que estoy marcando de amarillo es lo que sí yo tengo que presupuestar, ¿no es cierto? Porque eso yo tengo que pagar a esos 3 empleados. Lo demás, las AFPs como los impuestos, es algo interno, ¿ya? Pero funciona de la siguiente manera, a grandes rasgos, ¿ya? Digamos que este gana 35,000, se le tiene que restar dos sueldos mínimos, ¿ya? Que aproximadamente sería 4,400. Entonces, tendríamos que calcular el impuesto sobre 30,600 nada más. De estos 30,600 yo saco el 13%, que sería 3,978, ¿ya? Y este señor dice que ha declarado con facturas 62 bolivianos, que sería el 13% de todas sus facturas, ¿no? Facturas de, no sé, colegio, de alimentos, de ropa, o sea, por eso la gente, especialmente en fin de año, se mueve por el tema de facturas, ¿ya? Y hay que restarle el 13% de dos sueldos mínimos, que también en este caso sería 572, ¿ya? Y en este caso, solamente presentando esta cantidad de facturas, tendría que pagar 3,344 bolivianos, ¿ya? Pero esto no vamos a ver nosotros, solamente les estoy mostrando que la planilla impositiva es ya un problema del empleado. Si no presento facturas, me van a descontar el 13%. Pero si presento facturas, por eso les decía, hay que saber de impuestos, puedo pagar menos impuestos, ¿ya? Entonces, voy a asumir que no han presentado facturas y todo eso, su líquido pagable, en este caso, por ejemplo, va a ser 3,500, perdón, 35,000 menos lo que aporta las AFPs, menos lo que concierne al impuesto del RCIVA, ¿ya? Entonces, eso es 26,000 y fracción. Y prácticamente aquí, este sería más o menos mi planilla. Juan Pérez también tiene que pagar impuestos. En cambio, José no tiene que pagar impuestos. Entonces, a José solamente le voy a descontar, ¿no es cierto? Las AFPs, nada más, ¿sí? Y ahí firman. Esa es la planilla que nosotros vemos. Es la planilla que manda la empresa, ¿no es cierto? Ese 12,71 ya te descuentan, ¿sí? Te lo reservan y ellos lo van depositando, ¿no es cierto?, a las cuentas pertinentes con estos objetivos. Cuenta individual, riesgo común, aporte solidario y la comisión a la administradora, ¿sí? La planilla impositiva tampoco no nos interesa. Esto no me interesa, lo estoy explicando solamente para que se entienda mejor. El tema de facturas tampoco. Este sí me interesa. Aquí hay otro tema. Por eso es que a veces es muy complicado el tema de tener empleados, como dice la ley para las empresas. A ver, aquí hemos visto los aportes individuales, que es lo que yo aporto con mi mismo sueldo. ¿Sí? De ahí me descuento. Pero hay también los aportes patronales que lo hace la empresa,
¿sí? Por ejemplo, Juan Carlos Ríos, ¿sí? Tiene que tener un seguro de salud, ¿ya? Entonces, la empresa, aparte de su sueldo, tiene que prever el 10%, por eso estoy poniendo aquí Caja Nacional de Salud. Entonces, la empresa tiene que prever este 10% en función a su sueldo. Entonces, de este caso sería 35,000. Del caso de Juan Pérez sería el 10% por el sueldo de Juan Pérez. No, no es este el sueldo, este es el sueldo. 15, ¿no? Y el del Sereno sería igual al 10% por su sueldo de este amigo, ¿sí? Este está mal. El gerente sería el 10% por 35,000. Ahora sí. Entonces, aparte de su sueldo, la empresa tiene que pagar el seguro de salud, ¿ya? Los que están asegurados. Aparte de ese seguro, la norma prevé de que tienen que aportar el 2% del sueldo para programas de vivienda, ¿ya? Entonces, 2% por 35,000, ¿no es cierto? ¿Por qué me sale esto? Vamos a ver. 2% por 35,000. Ahí está, ahora sí. 2% por 15,000. Y 2% por lo que aporta José José. ¿Ya? Entonces la empresa, aparte del sueldo, tiene que disponer hasta ahí el 12% más. Y no solamente termina ahí. También las empresas aportan para el riesgo profesional a largo plazo. Nuevamente, eso tiene que ver con el tema del accidente que podrían tener. Esperemos un rato que pase el camión de sal yodada. Justo pasa ahorita. Sal yodada. Ya. Entonces, por conceptos de riesgo profesional, ¿sí? Que es el tema de que puede tener accidentes las personas, ¿no es cierto? También hacen un aporte, pero las empresas ahora, ¿ya? Entonces, no la persona, no solamente el empleado, ¿ya? Entonces, fíjense, 1.71 por 2.500, ¿ya? Y aparte, también las empresas hacen un aporte solidario, que es más o menos lo que les decía hace rato. Hay muchas personas que ganan muy poco, ¿no es cierto? Entonces, también las empresas hacen un aporte adicional, ¿no es cierto? Con ese fin, ¿ya? Entonces, el 3% por el tema del sueldo de este señor. Aquí también el 3% del sueldo de este. Y por último, el 3% del sueldo de nuestro amigo José. ¿Sí? Entonces, fíjense, estos son montos adicionales que paga la empresa. Entonces, fíjense, en total, ¿no es cierto? Aquí voy a poner sumatoria. Solamente los aportes patronales, fíjense, llegaría a esto cada mes. ¿Sí? Lo voy a marcar con amarillo. Eso sí tengo que prever como empresa para mi presupuesto, porque eso va a salir de la empresa. ¿No ve? Entonces, ¿cuánto realmente está ganando o cuánto yo pago en realidad por el gerente general? Es una simple suma, fíjense. El gerente general gana 35,000 por su sueldo, pero a mí me cuesta, por los aportes patronales, más 5,848. Entonces, técnicamente, ¿sí? O matemáticamente, el gerente general a la empresa le cuesta 40,848 cada mes. ¿Qué pasa con el otro amigo?
El otro amigo gana 15,000 su sueldo, ¿ya? Eso tengo que pagarle por concepto de sueldo. Que de ahí le descuente yo su AFP, sus impuestos, y es otro drama. Pero yo tengo que disponer los 15,000 bolivianos más estos aportes patronales. Entonces, esa persona no gana 15,000. O sea, la empresa no tiene que disponer solo 15,000, tiene que disponer 17,000 para esa persona. Para José José, ¿cuánto tiene que disponer? Él gana 2,500, pero también él hace la empresa hace también un aporte por él. Entonces, en realidad, él le cuesta a la empresa como 2,900. ¿Ya? ¿Está bien? Y eso no es nada todavía, falta todavía. Hasta ahí es los aportes individuales y los aportes patronales. Como es una empresa legalmente establecida, tiene que prever adicionalmente el aguinaldo, ¿sí? Ustedes saben que el aguinaldo es un sueldo entero, ¿no es cierto?, que nos dan a fin de año. Uno. Indemnización. ¿Qué es la indemnización? Cuando te retiran, te tienen que pagar una indemnización, ¿ya? Normalmente, por año trabajado, te pagan un sueldo, ¿ya? Y eso tienes que prever como empresa, ¿sí? Entonces, vamos, sigamos calculando, que no ha terminado todavía. 8,33 tengo que prever cada mes por su sueldo, ¿ya? Aquí igual, ¿no? Tengo que prever el 8,33 para la indemnización, que es cuando se lo desvincula, ¿ya? ¿Está bien? Lo mismo pasa con los otros amigos. Aquí para ganar un poco de tiempo vamos a poner F4, ¿ya? Y vamos a jalar directamente. Aquí vamos a poner F4, vamos a estar haciendo uno por uno, ¿ya? Y vamos a jalar. Fíjense. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, veremos de José, ¿ya? Si yo preveo cada mes 208 por 12, tengo prácticamente su sueldo, ¿no ve? 2,500. Aquí está, 2,500. Aquí hay una diferencia de decimales nada más, ¿ya? Esa es la idea. Yo ya tengo que prever. Entonces, en otras palabras, tengo que prever el aguinaldo y tengo que prever la indemnización, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto realmente me cuesta cada empleado? ¿Cuánto tengo que prever mensualmente? Entonces aquí sumo 2,915,50, 2,915,50. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar 1,249,50, 1,249,50 de indemnización, 208 por aguinaldo y 208 por 25 por indemnización. Fíjense, es lo que yo tengo que prever. Voy a hacer esta tablita. Entonces yo tengo que prever, o sea, en realidad, ¿cuánto me cuesta cada empleado? ¿Ya? Fíjense. El que ganaba 2,500, ¿no? Su sueldo, para la empresa realmente le cuesta en realidad 3,334, incluyendo los aportes patronales y el tema de aguinaldo e indemnización. ¿Sí? El que ganaba 15,000 bolivianos no le cuesta a la empresa 15,000 nada más, le cuesta 20,000 bolivianos. ¿Sí? Y fíjense, el gerente que ganaba 35 ganaba, ¿no? El gerente que ganaba o que gana 35, en realidad me cuesta 46 con todos estos aspectos. ¿Ya? Y esto es muy importante que sepan para hacer presupuestos. Si es una empresa formalmente establecida, entonces tiene que prever todo esto. ¿Sí? El tema interno, vuelvo a decir, de las AFPs, cómo se distribuye, ya es un tema, ya está, ¿no? O sea, eso se lo descuenta directamente
al empleado. No me afecta eso. Yo ya cumplo con darle su sueldo. El tema impositivo, ya el empleado verá si paga, si manda o no sus facturas, si se hace descontar o no, eso ya es otro tema, ¿ya? El aporte patronal sí está como obligación de la empresa y el tema de aguinaldo y el tema de indemnización también está por parte de la empresa, ¿sí? ¿Está bien? Y aquí viene un poco la reflexión, ¿ya? Muchas personas, no sé, cuando en la época del Evo además, se ha hecho un mal, ¿ya? Se han inventado lo que es el doble aguinaldo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, imagínense pagar un aguinaldo más, ¿ya? Entonces, para el empleado, lindo, ¿no ve? O sea, pucha, me van a dar un aguinaldo más, pero no se está dando cuenta que lo están ahogando a la empresa y esa empresa sí o sí va a tomar medidas para poder recortar o hacer algo, ¿sí? Ojo, aquí por si acaso no estoy tomando en cuenta el bono de antigüedad, ¿ya? No estoy tomando en cuenta el bono de antigüedad. El bono de antigüedad, cada año yo voy cumpliendo, hay ciertos parámetros para 5 años, para más de 10 años, todo está establecido en la norma. Eso no lo estoy considerando, ¿ya? Y ahí un poco la razón, ¿no? Para una empresa, un empleado así legal cuesta mucho. Imagínense ahora que esté las mujeres más que todo, hay este problema, que se embaracen, ¿no? Aparte es el tema de la lactancia, el hecho de que no va a venir a trabajar 45 días después, 45 días antes, y contratar a otra persona, o sea, ¿se dan cuenta el rol realmente del empresario? ¿Sí? O sea, realmente es fuerte la carga social, ¿ya? A ver, se va a cortar, ya hemos llegado al final de la segunda sesión. Una vez que se corte, por favor, voy a pausar la grabación. Una vez que se corte,